Hasta llega, hermano. Ahí llegamos, mi hermanito. Perfecto. Les había comentado que había experimentado ese silencio en algún funeral que estuve en los Estados Unidos. Una señora, era su único hijo que tenía. Estuvo un accidente en la carretera y un carro pues mató a su hijo único. Cuando llegó esa noticia, a los que oímos la noticia fue muy difícil porque sabíamos que era único hijo. Ella no tenía de esposo, no tenía más hijos, era el único hijo. Y eso fue lo que más nos preocupó, nos aterrorizó, cómo vamos a hacer, qué vamos a decir, pero tenemos que estar allí con ella. Cuando supimos que ya la funeraria tenía el cuerpo, entonces hicimos nuestra presentación, nos presentamos en silencio, calladitos, todo el mundo callaba, nadie decía nada. Y cuando yo llegué, pues yo veo a esa señora sentadita al lado del cofre, como hemos aprendido, ¿no? El idioma de la funeraria, el cofre, la caja, le llaman el cofre. Ella sentadita a la cabecera de ese cofre, calladita, triste, con su cabeza caída. Y yo llegué y había un asientito al lado de ella. Y dije, pues, me voy a sentar ahí. Y me senté ahí, pero yo muda también. No, ella no decía palabras, yo tampoco. Yo quedé muda, yo no sabía qué decir. Si me piden habla, hermanita, diríjanos en un servicio, Dios mío, yo no sé qué hubiese hecho. Pero nadie me dijo nada, yo seguí calladita, en silencio ahí, pero meditaba en esencia, Señor, ¿cómo hago? Si hay que decir algo, ¿qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Por favor, Señor, haz algo por esta pobre madre. ¿Quién puede consolarla si su único hijo? Señor, lo perdió todo, no tiene nada, no tiene esposo, ni familia, ni hijos. Este es el único y lo perdió. Ahí en esta situación tan triste, Señor, no hay palabras, no puedo decir nada, no puedo hablar, no puedo completamente participar de nada en este funeral. Y yo sabía que toda la responsabilidad estaba sobre mí, como la misionera de la iglesia, y no había nadie más que pudiera llevar a cabo un servicio, decir una palabra. No, nadie había más que lo pudiera hacer. Pero yo continué en mis silencios, continué calladita, solo meditaba y meditaba, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Señor Jesús, ayúdanos, por favor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Allá en mi mente. Y finalmente, después de una media hora, unos 40 minutos de estar sentada al lado de ella, ya sentí que el Señor me estaba indicando qué hacer. Entonces puse mi mano sobre la mano de ella y le dije, mija, no hay palabras para decirte en ese momento, pero una cosa sí sé, que en este momentito lo que yo puedo entender, comprender y sentir es que yo nunca jamás quisiera pasar la prueba que tú estás pasando, pero sí anhelaría con todo mi corazón la bienaventuranza que va a venir sobre ti después de esto. Es decir, yo quería la bendición, pero no el dolor. Entonces como que ella se sorprendió, ¿qué? Después de esto, como que ella dijo, como que esa fue la palabra, ¿no? Codicio, aprecio, me encantaría tener la recompensa, la bendición que vas a tener después de esto. Y comenzó ella a reaccionar, y comenzó a reaccionar, y comenzó a entender, y comenzó a hablarme. Entonces yo comencé a explicarle exactamente, ¿no? Que después de una prueba tan terrible como esa, vendría una consolación que superaría el dolor. Y ella me dijo, ¿tú puedes darnos unas palabras? ¿Puedes ministrarnos? ¿Puedes hablar algo aquí? Le dije, sí, claro que sí. Yo no conocía al muchacho, yo solo sabía que ella tenía un hijo y que no, y era todo, no sabía más del muchacho. Entonces sí, ya cuando ella me dijo que sí podía, entonces yo dije, claro, ya, gloria a Dios, y comencé a hablar justamente acerca de lo que viene después del dolor, la recompensa, la victoria, la corona, después del dolor. La Biblia hace énfasis después del dolor, dice Pedro allá en su primera carta, capítulo 5, dice, y cuando haya pasado esto, él hablaba después de la prueba, después del dolor,
Y gracias al Señor compasivo, se lo voy a leer aquí otra vez para que hagamos énfasis en ese después. En ese después de esa prueba, después del dolor, después de la fatiga, después de la tragedia, después de la pérdida, ese después, miremos ese después. Ese es el después que yo anhelaría recibir en todo tiempo, ¿verdad? Sin pasar por la prueba, y eso es imposible. Yo no apreciaría el dolor de ella nunca, jamás, pero nunca es nunca. Pero lo que viene detrás sí, me desearía alcanzarlo, desearía tenerlo. Claro, para mí era una realidad que vendría algo muy lindo después de esa tragedia, después de ese dolor, y su corazón realmente recibió la sanidad, recibió la fortaleza, recibió las fuerzas y siguió dirigiendo el proceso, y fuimos al entierro, estuvimos con él en el entierro y estuvo muy en paz, muy tranquila. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 6, el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después que hayas tenido un dolor más horrible, más terrible que tú nunca hubieses deseado tenerlo, después de ese dolor, ¿qué va a pasar? Dice el Señor a ti, después que hayas padecido, sufrido, experimentado. Vuelvo y leo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo, el que permitió la prueba a Job, pero Dios estaba infirme, sabía que Job iba a ser doblemente bendecido. Yo no hubiese deseado nunca, ni deseo nunca la prueba de Job. Nunca, jamás, yo no creo que la pueda pasar. No, yo creo que me muero en la mitad del camino. Y la de esta madre, único hijo, sin esposo, sin familia, y lo pierde, y de un accidente, allá quedó en la carretera, pobrecito, tiradito allí, muerto de un golpe, de un solo golpe, que perdió su vida. Era un joven. Y yo no puedo pensar que yo pueda pasar por una cosa así. Pero lo que viene después sí me encantaría tenerlo. La fortaleza, lo que dice aquí, que es después de esa prueba, después de ese dolor, el Señor entonces me afirma, me fortalece y me establece como vencedora, y nunca jamás pasaré por otra prueba mayor que esa, nunca jamás. Esa fue la máxima, y ya con esa es suficiente para que la obra de Dios se perfeccione en mí, y yo quede tan sellada y tan segura en sus manos por esa prueba y por la forma en que Dios me ayuda a pasarla, que dice Dios, el Señor ya no necesita más prueba, ya está preparada, ya no necesita más prueba. Qué lindo, ¿no? Entonces, en segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, el mismo capítulo, en el versículo 6, está el secreto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, mis hermanitos. Y en el versículo 10 dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí no hay un tiempo específico. En el versículo 6 y en el versículo 10, esos dos van combinaditos, pero va separadito aquí en esta escritura que se escribe, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando sobre él toda vuestra solicitud, toda vuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestra tragedia, vuestro desencanto, vuestra confusión, echando sobre él toda, dice toda, la palabra toda está ahí, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque tiene que cuidado de nosotros, tiene cuidado, él cuidaba de aquella viuda, de aquella mujer desamparada que perdió su niño, su único hijito. Posiblemente era el sustento de ella, y lo perdió. ¿Y qué podía uno decirle? No había palabras. Tuve que callarme y quedarme callada y quieta, muda totalmente, por más de 40 minutos, pensando en ella, y pensando en su dolor, y pensando, ¿y qué le digo? No hay palabras, no las hay. Y así, cuando me pidió que hablara, entonces eso fue lo que comencé diciendo, ¿no? Al resto del grupo, porque todo el mundo estaba totalmente conturbado. Ahora dice el versículo 10, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido. Ese después no lo olviden. Marquen en su visita en el verso 7, toda. El verso 6, humillaos, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte. Subrayen esa palabrita, para que los exalte.
echando toda vuestra ansiedad, esa se envuelve todo, turbación, angustia, perplejidad, dolor, quizá confusión, quizá ira, enojo, rabia, todo eso, toda vuestra ansiedad, échenla sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros, no importa la prueba, Él está ahí. Él está ahí, Él no se ha ido, Él no está lejos, no, porque estés pasando la prueba, la mayoría, el 99% dice, Dios me dejó, hermanita, el Señor me dejó, mire lo que pasó con mi hijo, mire, el Señor me dejó, me abandonó, imagínense. Con ese saludo reciben a uno muchas veces en su desconsuelo y que uno dice, no, el Señor no te ha dejado, está contigo, está contigo, está contigo, está aquí, Él está aquí, no lo ves, pero lo vas a ver más adelantito, Él está aquí, no te ha dejado, no te ha dejado, y como que se insiste, no te ha dejado, va entrando, ¿no? Y finalmente descansan, respiran hondo y se sientan como que dicen, se me fue una caja, ay, Señor, si tú estás conmigo, entonces ayúdame a pasarlo. Si estás conmigo, entonces dame fuerzas. Si estás conmigo, entonces ayúdame a terminar este camino. Entonces ya uno ve la reacción, uno ve el poder de Dios que bajó sobre esa oveja, sobre esa criaturita, para que siga entonces adelante, porque todavía falta tiempo, todavía falta el funeral, y la madre única que hay ahí es la que tiene que dirigir todo, decir que quiere, a quienes quieren que en qué carro, a quienes quieren en la bus, a quienes quiere allá, a quienes quiere acá, todo eso es la madre la que dirige, todo, el que está al frente, y solamente ella con un hijito, y su único hijito está ahora en esa condición, entonces ¿a quién le tocaba dirigir todo? A ella. Pero gracias a Dios llegó Jesús a su funeral. Llegó Jesús a su funeral y se sentó al lado de ella y le cogió la mano y solo cayó y esperó, como pasó con Lázaro. A Jesús lloró cuando vio la ternura de María, que lloraba tan profundamente, con tanto sentimiento, que lo hizo llorar a él también. La escritura dice que cuando vio a María llorar tan desconsoladamente, él lloró. Lo dice ahí en Juan, que sí, la lectura de donde está la resurrección de Lázaro. Él lloró. Y qué cosa, ¿no? El corazón de Jesús se ablanda con las lágrimas nuestras. Por eso es necesario que lloremos, mis hermanitos, y no nos abstengamos de hacerlo. No, déjenlas correr, porque a medida que corren y corren, vamos sacando el dolor, la angustia, vamos desahogándonos, vamos descansando, la carga se va yendo, el gemido va huyendo y va quedando como una abnegación, va quedando como una aceptación, va quedando como una consolación, va quedando algo muy lindo a medida que lloramos y soltamos la carga. Entonces, mis hermanitos, el secreto en la prueba y en todo dolor que pasemos, acuérdense, después de esa prueba, después de ese dolor, Dios nos exaltará, nos afirmará. ¿Cómo exaltó a Job? ¿Cómo lo exaltó? Y lo llevó, imagínense, tenía 10,000 yuntas de camellos, creo que eran 10,000, y le dio 20,000. Y eso era lo que el diablo envidiaba, que tuviera. Al diablo enviaba que tu Job tuviera todo lo que tenía. Y ahora, ¿qué pasó? Haberle ido a quererle quitar lo que tenía, el Señor se lo multiplicó. Entonces, Job diría, pues, gracias a Dios que Satanás me atacó y me quitó cuanto quiso, excepto mis hijos, que nunca jamás me alegraré haberlos perdido, pero por el resto no me importa, el resto se repone, pero mis hijos no. Sin embargo, adoró a Dios, sin embargo, hizo su altar y bendijo a Dios por la prueba, por el dolor pasado. Qué lindo, gloria a Dios. Y los 140 años para que él viviera la experiencia, el resultado de esa prueba, y no le permitió otra prueba más que esa. No hubo más pruebas para Job, no hubo más. Con esa fue suficiente. El diablo quedó derrotado para siempre. Y Job quedó bendecido y victorioso para siempre. Hablando de Jesús, el sufrimiento de Jesús, que dice Filipenses capítulo 2, que dice acerca del sufrimiento de Jesús, por cuanto fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el nombre que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Imagínense. Y su nombre será sobre toda potestad y sobre todo principado, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre todo imperio, dice el Señor en su palabra. Y fue exaltado hasta lo sumo después que padeció lo que padeció para ir a la cruz y lo que padeció en la cruz. Imagínense, lo arrestaron el juez en la noche, le pusieron cadenas en el cuello, lo arrastraron con cadenas en el cuello, en la cintura y en los pies.
Parecía como si fuera el más vil de los pecadores, había matado a millones, parece, porque lo pusieron con todo eso, ¿no? Siendo inocente, puro y limpio y santo. Pero ese fue el trato que le dieron. Ahora, él lo soportó, todo se lo soportó y fue a la cruz. Se sometió a la muerte misma porque a eso vino. Él vino para traer al Padre la esperanza que tendría comunión con su gente, con su raza humana que la hizo a su semejanza para tener comunión con ellos. Y Jesús vino a restaurar ese desastre que causó el diablo allá en el Edén. Y el diablo no se quedó con esa tampoco. No, no, no. O sea, hay cuántos millones y millones de cristianos han habido en todo el mundo desde la cruz de Cristo hasta acá. Y los que creyeron por la fe en su Mesías antes del Señor venir, los que también creyeron y murieron creyendo, los que dice la Escritura, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y bienaventurados los que vieron y creyeron. Y bienaventurados los que no vimos y creímos. Nosotros no vimos a Jesús para creer, pero creímos por la fe. Somos bienaventurados, mis hermanitos, y aceptamos por la fe que Jesús es el Hijo de Dios. Después que padezcamos un poco de tiempo, estas pruebas, estos dolores, estos cánceres, estas cosas, tragedias, todas estas cosas que nos están pasando, el Señor mismo nos afirmará, nos corroborará, nos felicitará, nos dará un abrazo y dirá: mi hija, gracias, has vencido. Tienes mi victoria, vivirás por el resto de los siglos conmigo en mi gozo eterno. Éntrate, hija, éntrate, has vencido la prueba, has salido como el oro. Qué cosa linda cuando ustedes oigan decir al Señor eso: saliste como el oro, mi hermanito Juan. El Señor te dice: Juan, saliste como el oro de tus pruebas. Sí, 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 yo te las permití, pero estuve contigo, siempre estuve contigo y las pasaste. Sí, 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 yo sentía tus sentimientos, yo sentía tus palabras, aunque no las dijeras, yo sentía tus sentimientos ya adentro, lo profundo de tu corazón, pero te mantuviste fiel. Juan, entra al gozo de tu Señor, entra, por favor, entra y gózate aquí por la eternidad. Aquí vas a gozar eternamente conmigo. Y así Dios está llamando, meto Willy. Allá William, se te dice William, pues es que te digo Willy también, ¿no? Como nosotros aquí. Este tiene su forma de llamarnos o de mencionar nuestro nombre, no es exclusivo. Y qué cosa linda, ¿no? Willy, estuve contigo todo el tiempo que tú anduviste en la tierra y tú no te diste cuenta en un trecho bastante largo. Estuviste lejos de mí, no sabías que yo estaba cerca de ti, pero has vencido. Willy, has vencido cuando me conociste y me diste tu corazón y pudiste entender que yo te amaba y que yo estaba contigo. Entonces tuviste paz. No lo entendiste de momento ni lo viste de momento, pero al paso, fuiste entendiéndolo hasta que lo entendiste bien y has vencido. Entra en el gozo de tu Señor, entra, porque aquí lo único que hay es gozo y hay paz, alegría y belleza. Éntrate, Willy, éntrate, bienvenido, y le da una palmadita, ¿no? En los brazos y lo abraza. Qué cosa linda esa bienvenida que nos da su reino, ¿no? Va a ser exclusiva. Gracias a quién, gracias a las pruebas, gracias al dolor, gracias a las dificultades, gracias a todo lo que tenemos que pasar en esta vida. Entonces, mis hermanos, de aquí en adelante no miremos la prueba, no miremos el dolor como desastre, miremoslo como bendición, como ocasión de crecer en Jesús, como ocasión de aumentar nuestra fe y nuestro amor por Cristo. Porque la prueba crece nuestro amor por Él. A medida que lloramos, decimos: Señor, ayúdame. A medida que lloramos y le decimos: Señor, ayúdame, el Señor nos está ayudando. El Señor nos está ayudando. El Señor nos está fortaleciendo. El Señor nos está dando la mano. El Señor nos está abrazando. Un poquito más, hija. Un poquito más. Te falta una escalera. Subes un escalón, te falta. Pero síguelo. Quién sabe si esa escalera dure 1 año, dure 2 años. No sé cuánto durará ese escaloncito que me falta. Entonces, mis hermanitos, el tiempo que sea y lo que falte para que la prueba sea quitada, lo sabe el Señor. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir adelante, confiando en el Señor y diciéndole: Señor, hasta aquí tú me has ayudado y me seguirás ayudando. Señor, dame tu fuerza para seguir. Ya casi no puedo, pero ayúdame. Y él va ahí, un poquito más, hija, un poquito más, ya casi, no te preocupes, ya casi. Ese casi no sabemos cuánto demore, pero nos conforta saber que un día va a terminar esa prueba y que vamos a tener paz y vamos a ser victoriosos y vamos a tener de por siempre, su gracia y su amor y su bendición, que es eterna, no es pasajera. Su bendición es eterna. Miren ustedes la diferencia: el sufrimiento es pasajero. Pablo dijo: por más que nosotros suframos en este mundo, así tengamos 100 años de edad, si los 100 fueron de dolor, dicen, no se puede comparar con la gloria venidera. ¿Lo ves?
Entonces, nosotros no tenemos que asustarnos por la prueba ni por lo que nos vaya a pasar, nos esté pasando o lo que estemos viviendo. No, no, no. Porque el Señor sabe que después de ese tramo vamos a quedar más que bendecidos, más que exaltados, más que corroborados, más que firmes. Firmes, mis amados, firmes. ¿Qué dice en el versículo 10 de Primera de Pedro capítulo 5? Miren bien. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Léanlo conmigo y márquenlo. Él mismo os perfeccione. ¿Y qué más que sigue? Afirme. Nos afirma en la fe y tenemos la convicción que no nos la quitará Satanás, ni las llamas de la persecución, ni la hoguera, ni el decapitamiento, nada nos quitará el amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nos afirmará y nos fortalecerá y nos establecerá. Y estamos sellados con el espíritu de redención. Clama Abba Padre, y ese sello no lo puede quitar Satanás, no lo pueden quitar las pruebas, no lo pueden quitar los dolores, no lo puede quitar la enfermedad, nada puede quitar ese sello. Está firmado por el Redentor Jesucristo, quien pasó con nosotros la prueba y nos ayudó a pasarla triunfantemente. Así que mis hermanitos, gracias a Dios por la prueba. Y hay un texto que dice justamente, vendrá el día cuando nosotros le daremos gracias a Dios por los que ya pasaron, por los que ya se fueron. Y le daremos gracias a Dios por las pruebas, porque por ellas fue que nosotros buscamos a Dios. ¿Cuánto inconverso no está siendo llamado en este tiempo? Y en todos los tiempos, siempre la gente inconversa, dura de corazón para creer, por ser los religiosos como Saulo. Saulo resistía al Señor por ser los religiosos, no era más. Solamente porque ellos hablan de Jesús y nosotros hablamos de Dios nada más, ¿no? Nosotros conocemos solo la ley, no conocemos más. Y esa es la verdadera religión, decía Saulo, es que esa es la verdadera religión y ese es el verdadero Dios. Y yo doy mi vida por él y me hago matar por él y mato por él. Esa era la consigna de Saulo. Y el Señor Jesús dijo, esté bien aguerrido, esté bien atrevido. Y yo lo voy a usar para la gloria de mi nombre. Él va a predicar mi evangelio, va a publicar mi nombre y él no va a tener miedo y lo van a hacer frente a la muerte y no se va a dejar vencer y va a publicar mi nombre hasta el día que yo se lo permita. Así que entonces Dios sabía la calidad de carácter que había en Saulo y por eso también le permitió tener el ministerio que tuvo, un ministerio bien duro, bien doloroso, bien difícil, pero Dios sabía que lo pasaría. Mire cómo Dios sí conoce, ¿no? Y pesa nuestros corazones. Ahí tenemos a Job, un ejemplo. Tenemos ahora a Saulo de Tarso en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, Dios sabía que Saulo podía pasar las vicisitudes más oscuras de la vida. Lo que puede pasar, hermano, él pasó 50 cosas, pero venció. Toda la venció. Es decir, no se escandalizó de ninguna, ¿saben? No se escandalizó de ninguna. De ninguna. Por más que le pasaron cosas, estoy mirando en segunda de Corintios, que creo que es donde se narra los sufrimientos que él pasó, para que miren todo lo que pasó. Y sin embargo, no se quejó, ese sí que no se quejó para nada, pero para nada. Más adelantito vamos a ver a Job cuando dice, maldito el día en que nací. No, pero fue ahí de él, hablando de él mismo, no echándole a Dios la culpa ni reclamándole a Dios tampoco, no. No. Ahí él echándose él mismo la culpa, y qué rabia, pero ay, maldito el día que yo nací, ¿no? Y eso fue, ¿y sabes por qué fue? Por la influencia de los amigos que lo estaban haciendo claudicar en su fe. Querían que él dijera, sí, yo soy culpable. Ellos querían que él dijera, sí, yo soy culpable, me merezco lo que estoy pasando. Pero Job no tenía conciencia de que había fallado, pues él decía, pero ¿cómo hago? ¿Cómo digo que soy culpable? Yo sé que Dios no es el culpable. No, nunca más lo mezclo con esto. No. Pero cuando ellos se vieron, Dios, yo supiera dónde está, yo subiría y le preguntaría, ¿por qué esto? Ay. La influencia de los amigos, ¿no? Que nos orientan mal y nos indisponen contra Dios y nos culpan de cosas que no hemos hecho. A veces nos sacan de quicio. Sí, a veces nos llevan nos aflojan en la fe. Sí, es que el hermano dijo, es que la hermanita dijo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando vamos a decir algo, a consolar a alguien, a decirle algo acerca de su fe, hay que saberlo decir, aunque haya que decir siempre la verdad, pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado en lo que decimos para no ir a dañar la fe de ninguna personita, sino que podamos consolarle de veras con el consuelo con que nosotros fuimos consolados.
Y el Señor nos ayudará, el Señor nos confortará. Claro que sí, y nos dirigirá. Tenemos que tener ese cuidado de aquí en adelante, mis hermanos, venir a decir lo que dijeron estos amigos. Mañana comenzaremos a ver quizá el discurso que cada uno dio y se van a dar cuenta cómo acusaban a Job, cómo lo querían hacer responsable, cómo le decían. Y él callaba y él esperaba, pero ¿qué contesto? ¿Cómo salgo de esta? Entonces, mañana vamos a empezar a ver la acusación de ellos abiertamente, haciendo, tú pecaste en algo, tú tuviste que haber hecho algo, ay, santísimo, miren, la consolaron y los consolaron. Miren lo que pasó Pablo, segunda de Corintios capítulo 11, vamos a mirar el versículo 23 en adelante, bueno, el 22 en adelante, dice aquí, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Mire a Pablo, dice Pablo, ¿no? Es como si fuera loco hablo. Yo más. En trabajos, mira aquí empieza, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces fue azotado? 3 veces. Le dieron 3 tundas, 3 palizas con esos látigos que le ponían pullas, con esos látigos que ponían ahí cosas de metal. Le dieron 3 veces, 39 azotes. Las 3 veces, una por aquí, después con el tiempo otra, y después apareció otra en su ministerio 3 veces. Lo azotaron con varas. Dice que con varas, sí, santísimo. ¿Usted sabe lo que es el dolor de una vara? El golpe de una vara. Uy, no, yo no se lo deseo a nadie. No, 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 no. Y para más crueldad, ¿sabe qué hacen? Mojan la vara. Y santísimo Dios, es arrancarle a uno el pellejo. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en caminos peligrosos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, quiere decir ayunos forzaditos, ¿no? En frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ajá, encima todo lo que sufres también la preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no soy, y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaría en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Puse a Dios por testigo, que no me estoy quejando de lo que me ha pasado. Solo les cuento para la gloria de Dios. Dice, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mire todo lo que está la listica, ¿no? Y sigue diciendo, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Lo ves? No se gloriaba, lo decía ¿para qué? Para glorificar a Dios y para que los cristianos supieran que por más temerosos, por más espirituales, por más entendibles, por más consagrados, estarían sujetos a estos padecimientos. Había persecución cruel y Pablo tenía que saltar el beneficio de la prueba, el beneficio del dolor, el beneficio de la muerte por Cristo. Tenía que hacerlo. ¿Para qué? Para edificar la fe de los hermanitos que podían estar temiendo, podían estar temerositos, y él está aquí edificándolos, dejando de decir, mire, yo pasé, y si yo lo pasé, ustedes también, porque yo soy igual que ustedes, hombre como tú, hombre como usted, yo soy también, y yo padezco como usted, yo siento como ustedes sienten, como quien dice, no hagan diferencia, no piensen que es que solo a mí, porque me consideran el más sagrado, el más consagrado. No, 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 mis hermanitos, no, no, esto es cuestión de todos los que ama el Señor. Ciertamente dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Vendré, recordaré las visiones y las revelaciones del Señor. ¿Para qué? Para confortarse. Ahora dice, conozco a un hombre en Cristo. Ahora viene en la confortación, ¿no? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Dios lo sabe. Fui arrebatado, o fue, no dice fue arrebatado hasta el tercer cielo, es decir, hasta el trono de Dios. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿En mis debilidades? ¿En qué? En mis debilidades, no en mi fortaleza, ay, no mi valentía, no mi orgullo, no mi conocimiento, no mi madurez, no, nada de eso, digo, en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí debe de pensar y oír. Mire qué humildad la de Pablo, ahí eso es tan lindo, ¿no? Así tenemos que todos, marquen eso, mis hermanitos, pónganlo rojo, yo aquí lo voy a poner en rojo, que salte, ¿no? Dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón. Aquí Pablo sigue humillándose, sigue reconociendo y sigue haciéndole saber a ellos. Y para que no me sienta ahí, soy victorioso. No, a mí no me duele ni una uña. No, a mí los huesos no, a mí los hechos no me afectaron. Dice aquí, y por la grandeza de Dios, para que yo no me exalte y diga, ay, qué campeón, ¿no? Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Mírenlo aquí, mis hermanitos, no se asusten. Un mensajero de Satanás. Yo tengo un mensajero de Satanás sobre mi espalda. Yo siempre he pensado que es una prueba como la que pasó. No, tal grado de él, no, ni me lo creo, no, pero sé que esta cosa que tengo no la va a resolver la ciencia médica, la va a resolver solo el Señor, porque es asunto de él. Aquí dice, ahora miren mis hermanitos, vamos a ver ese capítulo de 2 Corintios 12, vamos a analizarlo muy bien para que se alegre, salgan de dudas, de quebrantos. Aquí está la verdad, dijo Pablo, yo diré siempre la verdad. Y aquí lo tenemos descubriendo su corazón. Mírenlo aquí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual he orado 3 veces. Aquí dice, y yo he orado por este aguijón, que son hermanitos que lo ponen. Y hermanito, ¿y por qué no ora? ¿Por qué no ora que Dios le quite ese aguijón? Pablo dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y cuando Pablo dice que ha rogado, ¿creen que fue 2 minutos sentaditos para ir comiéndose un sanguchito? Ay, Dios, si tú me tuvieras misericordia, me quitaras este aguijón. Y sigue tomándose su gaseosita, sigue comiéndose su sangre. No, eran horas de oración y eran días de ayuno. Lo que él hacía, sí, eran horas y días en ayuno de oración, pidiendo, Dios, quita de mí este aguijón, quita de mí este aguijón. Señor, sáname, no me dice ya los ojos, porque no puedo escribir tus cartas, Señor, por favor. Y rogaba. Y tanto rogó que el Señor le tuvo que decir, Pablo, bástate mi gracia, mi hijo, porque mi poder en ti se perfecciona, en tu debilidad se perfecciona. Mi poder, Pablo, es para bien, para bien tuyo y para gloria mía. Es para gloria mía, Pablo. Que en tu debilidad yo haga todo lo que hago. Y todos digan, pero es que hermano Pablo, es que es un roble, eso mire, le pasan 50 cosas y todavía sigue de pie. Sí, ¿por qué? Porque lo sostiene Dios con su mano, ¿no? No es la fortaleza de Pablo. Pablo no era fuerte. No, era falta de carácter, pero él nunca estuvo acostumbrado a trabajo duro porque era riquísimo. Y un rico que cuando carga un montón de leña en una espalda por allá lloviendo o haciendo sol para ir a llevar el almuercito allá a la mamá o a la esposa que cocine, nunca jamás. Tienen caballos, tienen esclavos, tienen gente que carga los paquetes por ellos. Nunca jamás había tenido que cargar un paquete, y estoy muy segura por su riqueza. Pero ahora, ¿qué pasó? Dice, respecto a lo cual, es decir, a todas esas visiones, todas esas cosas que él vio de Dios, cuenta su sufrimiento, cómo Jesús, cuando dice conozco tal hombre, y luego dice yo no conozco tal hombre, era él mismo, refiriéndose al mismo cuando él vio al Señor, cuando lo detuvo allá yendo a Damasco, y después de eso tuvo otra visión, de la cual él no pudo saber si murió y se fue al cielo,
o si fue que soñó, o si fue que vio una visión. Él no sabía explicar qué era. Vuelvo y lo repito, para que ustedes vean esa partecita de mis hermanos y entramos en oración con la misma fe y actitud de Pablo. Dice aquí, ciertamente, después que habló de todo lo que le pasó, ustedes hicieron una lista de todo lo que le pasó, no, léanla ahí en su Biblia, ténganla ahí en el capítulo 11 de segunda de Corintios y comiencen a leer, pueden leer desde el versículo 16 en adelante, para que lo entiendan bien, para que lo entiendan bien. La tituló el teólogo que hizo esta Biblia de Scofield, este estudio, la tituló La obligada jactancia del apóstol, del verso 12 al 18. Parecía que se jactaba con todo lo que le pasó, pero luego acá dice, y para que no me jacte, Dios me dio un aguijón en la carne que me tiene humillado, me tiene aplastado, me tiene dependiendo de Dios. Qué cosa linda, ¿no? Y él lo hacía para que no pensaran de él más de lo que debían de pensar. Mis hermanitos, ve qué canalización tenía Pablo de su espiritualidad, de su persona, de todo lo que Dios hacía con él, lo llevó hasta el cielo, al tercer cielo, es el trono de Dios, lo llevó hasta allí y dice, yo no sé cómo fue eso, no sé si me morí, no sé si me llegó en visión, no sé si fue un sueño, no lo entiendo. Dice, y para colmo de más, para que no me gloríe de estas visiones y de esa visión que me llevó al cielo, de eso que experimenté y que no sé cómo fue, para que no me jacte de eso, me dio un aguijón en mi carne, para que me abofetee de parte de me envió un mensajero de Satanás. Allá llamó a uno, allá del infierno, llamó el Señor a un mensajero. Vamos a llamar a ese mensajero, le llamaría atormentador, un atormentador. Aquí dice, dijo Pablo, y me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, ni por el dolor que he pasado, el sufrimiento que he pasado, las tragedias que he pasado, las hambres que he pasado. No se crean que yo soy fuerte, no, yo soy débil, pero la gracia de Dios me sostenía, me sostendrá para que yo pueda pasar todo eso. No es mi valentía. Aquí dice Pablo bien clarito, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me quite este aguijón, y me ha dicho que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí que el poder de Cristo. Vuelvo y repito, por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, no en los sufrimientos, no en los dolores que pasó triunfante porque los pasó. No, él reconoció que si sobrevivió fue por la pura gracia de Dios. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Lo ven, mis hermanitos? Marquen esos textos que nos ayudan a salir de la encrucijada que tenemos con el sufrimiento de Job. Aquí claramente el apóstol dice, Dios envió un mensajero de Satanás. ¿Lo ven, mis hermanos? La prueba viene de parte del Señor. Si Satanás la provoca, pues el Señor se lo permite. ¿Para qué? Para glorificar su nombre en nosotros y para hacernos a nosotros fuertes en la gracia y en el amor por Jesucristo. No que nos gloriemos, para que no nos gloriemos, nos da un aguijón, nos usa, pero hay un aguijoncito ahí que nos tiene atormentaditos. No, dice, para que no te glories, que hago todo perfecto. No. Entre más nos use el Señor, más aguijonados tenemos que ser. Pero no tengan temor al aguijón, glorifiquen a Dios y pongan su vida al servicio del Señor para que Él se glorifique en la debilidad de nosotros, como Él me lo dijo, yo se dijo a ustedes una vez y varias veces. El Señor llegó el día cuando yo me puse a pensar en la fortaleza de mis hermanos son muy fuertes en todos los aspectos, son muy fuertes. Y yo decía, Señor, ¿por qué ellos son tan fuertes? ¿Cómo me gustaría yo ser fuerte como ellos? Porque ellos caminan, van, corren, vienen, viajan, hacen aquí, hacen allá, juegan. Eso, mi hermano, hay 2 que son muy atletas y esos suben esas 200 escaleras con algo en la mano, y como si fueran los de la antorcha, ¿no? De las Olimpiadas, suben estos de montón de escaleras sin cansarse. Y llegan frasquitos allá arriba. Entonces ellos, como si yo subo corriendo, subo 5, pero de para arriba ya no puedo más. Ellos suben las 200, ¿no? Son muy fuertes. Yo decía, Señor, ¿por qué no soy fuerte como ellos? Y me dijo, Señor, criatura del alma, yo hice a muchos de mis hijos fuertes, pero a otros los hice débiles. Y a ti te hice débil.
A ti dice, para que tú aprendas a depender de mí. Está bien, Señor. Ay, sí, bajé la presión. Y te verás, ay, sí, sí, empecé a pensar, ay, sí, sí, ay, sí, 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 bueno, sí, Señor, está bien, está bien. Aprenderé a depender de ti. Y hasta aquí he aprendido dependencia. Una de las cosas que nos están enseñando en la vida de Job y en la vida, desde que empezamos estos estudios de estos manuales del hermanito Daniel Coquín, estamos aprendiendo a depender de Dios. ¿No lo han notado? Que todos nos han guiado hacia la dependencia de Dios y me alegro tanto porque Dios me dijo que me hizo débil para que yo dependiera de Él. Y estoy aprendiendo a depender del bástate mi gracia, mija, cuando el dolor apriete, digo, Señor, por favor, este dolor, ay, no me puedo ni mover, Señor, mira mis costillitas, bástate mi gracia, hija, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, lo sé, sí, Señor, ayúdame a soportarlo, ayúdame. Entonces, Pablo dice, de buena gana, a día hoy, de aquí en adelante, no me gloriaré en lo que ya he pasado, las tragedias, los dolores, las enfermedades, el hambre, la desnudez, la persecución, el naufragio. No me gloriaré de nada de ello, ni de las visiones que he visto, ni que el Señor me llevó al cielo, al tercer cielo, ¿qué tal esa? No, ya yo fui al cielo, yo vi aquello, no como una personita en la carne. Yo soy el bravo, yo soy el fuerte, no. Dice, para que no me gloríe, me envió un mensajero de Satanás, que me abofeté y me tengo humilladito, dependiendo de él, de su gracia, y no puedo ver los ojos, se me hinchan los ojos, no puedo ver para decidir, pero no importa, yo tengo su gracia y esto me ayuda a permanecer humilde, dijo Pablo. Ahora sigue diciendo más. Dice, por lo cual, por amor, vuelvo a repetir, y me ha dicho, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora dice Pablo, por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en qué? En mis debilidades, no en mis triunfos, no en que he pasado los naufragios, un valiente del mar, no, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, ¿qué puede decir Pablo? Soy fuerte. ¿Por qué? ¿Está pensando en su naturaleza humana? No, está pensando en la fortaleza de Jesús que lo hace fuerte para pasar lo que está pasando. Es lo que yo siempre digo, el Señor, si no fuera por él, yo estaría en una silla de ruedas, o quizás tuviera, quién sabe dónde, por allá me hubiesen metido en un ancianato, ¿no? Antes de tiempo, para que sacarse de mí, porque quién iba a atender 24 horas. No, no hacía ruedas, no, pues no tengo a quien, entonces dijo, no, hay que tener la humildad, hay que mandarle un aguijón que la azotea, y no, y este aguijoncito vino Satanás, el que no perdona, ¿no? El que quiere, coger de más de la cuenta, no, no, Satanás, no, pues no basta lo que ya te dije, quisieras eso es todo, no más, ¿ya? Entonces me permite pasar la prueba porque da con mi vida, y si no, seríamos destruidos, yo sería destruida, porque me haría algo que no puedo soportar. Ahora sigue diciendo, vuelve y sigo. Verso 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mas, dice el verso 11, me he hecho un necio al gloriarme. Todavía aquí Pablo, ¿no? Confesando, me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Vosotros, por estarlo alabando, por estar diciendo que tú eres el guapo, el valiente, el fuerte, el ejemplo. Mis hermanitos, eso dejémoslo a un ladito. Eso no, glorifiquemos al Señor y demos gracias, Señor, gracias a Dios porque le ha dado a la hermanita fuerza para soportar. Eso sí, glorificar al Señor. Sí, no, la hermanita es una fuerte, no, eso es una guapa, no, eso le llueve la piedra de ese y no le pasa nada y la soporta. No es por mi fortaleza, no es por mi vigor, porque vigor no tengo ninguno. Hace tiempo lo perdí, fuerzas tampoco las perdí. Algo que ya tiemblo un poco cuando me levanto, ¿no? Para decir, Señor, en tu nombre, y doy un paso al frente y yo siento la fortaleza del Señor que entra para que me siga moviendo, ¿no? Entonces, ese aguijoncito me tiene dependiendo de Dios, qué lindo, ¿no? Me he hecho un necio a gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Aquí hay una crítica de alguien, por ahí que hizo un comentario, que la mano le pasan tantas cosas. Eso es que Dios lo castiga, eso es que Dios lo tiene ahí castigadito, ¿no? Quién sabe qué será, porque hay personitas que se expresan así, ¿no? Y aquí Pablo y las dos cosas dice,
por yo permitir o recibir de ustedes las alabanzas que me dan, tuve que tener un aguijón que me dijera, no te glories porque no es tuyo, el poder es mío. Pues si se hace es porque yo te tengo pie. Otros hicieron comentarios, pero ¿por qué además no le pasa? ¿Pero por qué no defiende su fe? ¿Pero por qué no le reclama? ¿Pero por qué no le dice como dijo había aquí el pastor tan lindo? Es un buen hombre, es un cariño de hombre y su esposa también. Pero me dijo, sí, que ¿dónde está mi fe? Cuando yo tuve que morir, ¿dónde está su hermanito? Digo, hermanito, donde siempre ha estado en Cristo, pero ¿por qué está aquí? Pues porque cogí neumonía. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Como no, ¿por qué no lo? ¿Por qué no arrepintió la neumonía? ¿Por qué tiene que estar aquí? Me decía, ¿no? Entonces yo solamente le contestaba, pero por dentro yo tenía una ganas de reírme, porque yo sabía que como todo cristianito del antiguo tiempo, creían que si un cristiano se enfermaba era que estaba en pecado. Entonces el marido iba a preguntarme, quizás indirectamente, no, ¿qué hiciste? ¿Qué pecaste? Y así le pasó a estos tres hombres con Job, que lo vamos a ver en el resto de la lectura, poco a poco, vamos a ver lo que ellos dijeron, y allá donde llegaron, queriéndole hacer bien, lo están acusando. Ahora dice aquí, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme por este agravio. Dice, ¿ustedes de qué se quejan de mí si yo nunca he sido carga para ustedes? Parece que se quejaron. Quién sabe, por ahí le guardaron una ofrendita y se la dieron, y otro vino y dijo, no, pero hermano Pablo, no, qué ofrenda, no, él trabaja con su madre, hace tienditas y vende allá en el desierto. No, que hay, siempre ustedes saben que hay alguien que critica, ¿no? Y ella dice, pero ¿qué yo he hecho? ¿En qué yo he sido diferente con ustedes a otras iglesias? No, como que parece, pero ¿de qué me acusan? Dice, porque en qué habéis sido menos que otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme de este agravio, como que dice, si en algo me creen culpable, perdónenme, pero yo no he sido carga a ustedes. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Quiere decir, estoy por tercera vez dispuesto a ir y no les seré carga. Qué tristeza, ¿no? Hay que un apóstol y un hombre tan dado como Pablo al ministerio y que va por amor a ellos, a confortarlos, a ellos, a llevarles ánimo y esto, le vengan con una cosa así como tan desalentadora, ¿no? Pero ven, mis hermanos, que sí pasa. Sí, a Jesús lo desanimaban cada rato, su pueblo judío, los sacerdotes lo desanimaban. Y a nosotros también, nuestros hermanos nos desaniman a veces, de vez en cuando por ahí nos echan la pullita, ¿no? Para hacernos como culpables, como responsables. Y eso le pasó a Job también. Sí, al Señor Jesús, a Job, a Pablo, también le pasó a José, también le pasó a mí, también ya a todos ustedes les va a pasar. No se preocupen, mis amigos, aquí todo esto nos va a ayudar a no quejarnos, echarle a Dios la culpa, sino decir, Señor, gracias por esta prueba, ayúdame a pasarla. Yo ya entiendo que la prueba es para mi bien. Yo sé que después de esta prueba tú me vas a dar una bendición muy grande. Ayúdame a gozar en esa bendición que me va a venir después. Ayúdame a pasar la prueba. Entonces cambiamos de actitud. ¿Lo ven, mis hermanos? Aquí dice Pablo, pobrecito, por carta consolándonos. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, no seré carga. Qué pena, ¿no? Que lo hayan hecho sentir que era carga cuando nunca lo fue. Porque no busco, bien, mira lo que dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco la plata de ustedes, no busques a ustedes, que su vida espiritual crezca, que su vida espiritual se aumente, que su vida espiritual sea fuerte, que su vida espiritual sea distinguida. Sí, yo espero que ustedes crezcan en su fe. No les no voy pidiéndoles una ofrenda, no voy pidiéndoles comida, ni arriendo, ni nada de eso, no, ni siquiera para mis transportes, no, voy solo a alimentarlos a ustedes. Y todavía lo criticaban. Y hay alguien por ahí que le da un aguijón, ¿no? Entonces dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, no seré carga, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No busco el dinero de ustedes, ni el refugio de ustedes, yo busco a ustedes, que su persona crezca, su fe crezca, pues no deben atesorar, dice aquí, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. ¿Qué quiere decir ahí? Todo padre piensa en sus hijos cuando los cría y piensa levantar una casita para criarlos y cuando ellos mueran dejarle la casita a los hijos. Piensa, entonces aquí dice que ese es el derecho, el padre provee para los hijos en su partida, sus propiedades le pertenecen a los hijos, pero no las propiedades de los hijos le pertenezcan a los padres. ¿Por qué? Porque los hijos que ya tienen sus propiedades le pertenecen ¿a quién? A los padres de él, no a su propia esposa y sus propios hijos.
Entonces los hijos no proveen para los padres, pero los padres sí proveen para los hijos. ¿Lo ven claro, mis hermanos, o nunca habían leído esta escriturita? Porque yo la estoy entendiendo muy bien ahora. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Mira Pablo, bendito pobrecito. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Mire, pobrecito, que estaba quebrantado, ¿no? ¿Quién hizo un comentario tan injusto por ahí? Está el corazón de Pablo llorando, dejándose, soltando su dolor por cartica, para cuando llegue haya pasado la tormenta ya no hayan reclamos ni aclaraciones ni nada de eso, sino que simplemente regocijo y gozo. Mírenlo como dicen, ay, qué pena, ¿no? Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, porque amándoos más, sea yo amado menos. Él ponía todo, y ellos lo despreciaban, y ellos lo criticaban, es decir, no lo amaban lo suficiente, y él los amaba demasiado. Ahora dice, pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, aquí lo repite, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Aquí está siendo irónico. Aquí está diciendo, ustedes dicen que yo los engañé. Aquí lo está diciendo irónicamente, ¿no? Ajá, pero admitiendo esto, sí, aquí empieza a mirar irónicamente, ¿no? Que yo no os he sido carga, sí está bien, yo acepto que no soy carga, sino que como soy astuto, claro, ¿no? Los engañé, los prendí por engaño. Eso es lo que está diciendo, no en una forma como soltando lo que ellos dijeron de él. Ahora dice verso 17, ¿acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros? Yo les he mandado alguna carta con algunos de los que yo les, con Timoteo, a través de Timoteo mandó cartas a los corintios, habló a ellos por carta. Dice, ¿acaso yo los he engañado a través de algunos de los que fueron a ustedes con mis cartas? Dice el verso 18, rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Como que dice, Tito y yo hemos estado en el mismo espíritu, Entonces dice el verso 19, ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Miren la humildad de Pablo. ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? ¿Piensan que lo que yo les estoy diciendo es una disculpa? Delante de Dios, en Cristo hablamos, estoy hablando verdad de lo que les digo, y todo, muy amados para vuestra edificación. Dios no les dijo a ustedes que no entienden, que tienen el texto cerrado. No, le dijo muy amados. Y todo, muy amados, con qué cariño, ¿no? Para vuestra, ¿qué? Edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Pero vuelvo a repetir. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Mire todo lo que había ahí en contra de Pablo. ¿Y qué mal les había hecho? No, los estaba cuidando espiritualmente y rogaba por ellos, rogaba por ellos. Ahora dice que cuando vuelva, porque ya piensa venir a visitarlos, que cuando vuelva en su tercer viaje me humille, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y la fornicación y lascivias que han cometido. Había pecado en la iglesia de Corinto. Esa iglesia de Corinto era bien pecaminosa, tanto que el hijo de un papá vivía con la esposa de su papá. ¡Y santísimo Dios! Mire hasta dónde el pecado. Y todo eso lo había en la iglesia de Corinto. Entonces, claro, encima de todo, pues también culpaban a Pablo. No, Pablo, no, pues sí, claro, no, el rico, sí, el fuerte, sí, siempre. Y viene todavía y pasa por aquí, recoge ofrenda. ¡Y santísimo Dios! Partió el corazón de Pablo, porque no recogió ofrendas para él en ningún lugar. La única iglesia que le aceptó su ofrenda fue los tesalonicenses. Y dijeron, ustedes son los únicos que han cuidado de mí. Y la aceptó con dolor. Y sabe que les dio consejito también. No esperen que yo llegue o que llegue el predicador misionero para recoger la ofrenda. Cada domingo saquen un poquito de qué, de la ofrenda que recogen. No van a coger una para el predicador y otra para la iglesia. No, digo, no, de la ofrenda que recojan,
saquen un poquito cada domingo para que cuando el predicador llegue y le tenga ya su ofrenda y no tenga que pedirla públicamente con él ahí presente, porque eso avergüenza, eso hace sentir a uno mal. Entonces él les enseñó hasta eso, ¿no? Les hacía todo bien y ellos están todos chismeando y todos enojados y todos con cosas raras allá contra el apóstol y echándole la culpa, quién sabe qué más cosas dirían, hasta que sí pasó a recoger la ofrenda, ¿no? Él recogía la ofrenda que las iglesias recogían para llevársela a los hermanos en Jerusalén, no eran para él, y la iglesia era enfática en decirle, hermano Pablo, esto es para los hermanos en Jerusalén, este para los hermanos en Tesalónica, este para nuestros hermanos en Éfeso. Ellos tenían específico para quién, y él hacía el gran favor de recogerlas y llevarlas porque iba de camino, y de una vez llevaba la ofrendita para la iglesia, para los pobres de la iglesia. Entonces él tenía todo eso muy bien cuidado, ¿no? Entonces dice, para que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que andan pecando, como ese hijo que andaba con la esposa del papá. Imagínense hasta dónde, y era cristiano, bueno, estaba en la iglesia, y el papá también estaba ahí, y la señora también, y el hijo también, y miren lo que estaba pasando. Uy, santísimo Dios, líbranos Dios, este mundo perdido, hoy nosotros tenemos un mundo perdido, mis hermanitos, y todo esto también está pasando dentro de lo que llamamos la iglesia del Señor, que desde luego Dios hace diferencia. La iglesia del Señor no es las cuatro paredes, no es el mundo que se reúne los domingos, no, de todos ellos hay el remanente fiel, pero hay muchos que no andan conforme a la palabra, andan haciendo mal y andan pecando, fornican, adulteran y cometen este tipo de pecados. Tenemos el caso de una familia en Medellín, bueno, no están en Medellín ahora, ya se mudaron, pero el padrastro vivía con la hijastra como si fuese su mujer, teniendo a su mujer la madre, y también vivía con la hijastra, a sus escondidas, y murió la señora, la esposa, y quedó viviendo con la hijastra. Esos son pecados, claro que no son de la iglesia, no son cristianos. Hasta hoy están conociendo a Jesús ahora, gloria a Dios, están conociendo a Jesús ahora. Para salir de todo esto, Jesús se revela a su vida y está tratando de sacarlos de esa situación para que no vivan en ese estado, porque vivir en ese estado están en pecado. Claro que sí, la Biblia lo condena. Y ese pecado lo había en la colina de Corinto, y encima de todo el chisme, la persecución aún contra el apóstol, contra el que les escribía y les exhortaba y les hablaba y les decía, también chismeaban contra él, cosa que no tenían ninguna razón para hacerlo, ninguna, porque de ellos no había tomado nada. A ellos no les dije, yo voy para Jerusalén y necesito una ofrendita porque me falta la mitad para el transporte. Nunca jamás lo hizo, prefirió andar a pie, pero no pidió nunca a nadie nada, nunca, y nunca le faltó. Él trabajó con sus manos, siendo el apóstol, y podía verle la iglesia, todas las iglesias lo sostenió. No, él no aceptó ningún sostenimiento de nadie, justo porque pensaba, un día se cansan y un día van a rebelarse y un día van a mirarlo mal. Entonces él, sabiendo y teniendo discernimiento, nunca habló de una ofrenda en favor para él, no, habló en favor de los cristianos pobres, de las iglesias, pero no de para él. No, él con sus manos hacía tiendas, de esas tiendas de campaña, quiere decir las carpas con que uno viene en el desierto, que ahora le llamamos camping. Esas cosas las hacía él. Sus padres le enseñaron ese oficio, su papá, y él con eso hacía en sus momentos de 12 días de descanso en alguna iglesia donde duró 1 y 2 años como pastor, pastoreando como misionero pastor, sacaba su tempito y tejía y cosía y hacía sus tenditas y las vendía, y con eso se sostenía, siendo un hombre rico, dejó todo, y ahora vive haciendo las tenditas con sus manos para sustentar sus gastos, y nunca le fue carga a ninguna iglesia, nunca. Sin embargo, mire el escándalo que hay en Corinto, nada menos que en Corinto, ¿no? Donde está el pecado abundando, ¿no? Entonces Pablo les requería de que se arrepintieran, que vivieran santamente, y más de ya, así como no pasa por aquí, sí, como hace un año no lo vemos, pues sí, fácil dice, no, pero no viene a ver cómo estamos, y me imagino yo ese sermoncito, ¿no? Y ahí Pablo lo sabía, y por eso mire cómo llora su corazón, cómo está exponiendo todo. Ahora dice en el versículo 13, esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Van a venir y ella ya va a venir para aclarar puntos, y posiblemente el puntito de este hombre que está viviendo con la esposa de papá, uno de los casos que había que resolver. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente.
Pues buscáis una prueba de que habla Cristo, porque dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Todavía le están buscando ocasión, ¿no? Él va a arreglar todos sus problemas de pecado y todavía tienen contra él, y entonces le está reclamando a él también, ¿no? Entonces aquí dice el Señor, dice aquí, pues buscáis una prueba de que habla Cristo, de que habla Cristo en mí, como que dice, ay, sí, parece que, como que yo no sé si estoy seguro si Cristo habla a través de él o es el que habla. Mire qué desconfianza de su ministerio cuando ellos sabían que era Jesús que les habló y los instruía, pero unos criticaban y otros lo gloriaban, y así, Dios mío, lo metieron en una encrucijada ahí entre el agua y entre la pared y la espada, ¿no? Entonces dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también vosotros somos débiles. También nosotros, Pablo, nosotros los apóstoles, también somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros, por el poder de Dios para con vosotros. Qué cosa linda, ¿no? Ahora dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, miren aquí Pablo en su carta para cerrarla, ¿no? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. No fueron reprobados, no. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Dice aquí está otra vez, y que está hablando de la conciencia, ¿no? Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos como aprobados, sino para que vosotros, no para nosotros, sino para que ustedes hagan lo bueno. Y aunque nosotros seamos como reprobados, aunque ustedes nos calumnien o nos piensen, nos cataloguen como nos catalogan, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aunque ustedes digan lo que digan, pero si no es cierto, no es cierto. Y Dios os sostendrá esa verdad. Ahora dice, por lo cual nos gozamos de que nosotros, de que seamos nosotros débiles. Habla de los apóstoles, no ellos como apostolado. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. ¿Lo ves? Aquí como dice Pablo, ustedes se creen fuertes, son los que nos juzgan. Está bien, si se creen fuertes. Y dice, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. ¿Ven cómo habla de claro? Y tiene que decirles todo esto para que salgan de su duda, que viene no a pelear, no viene a reclamar, porque ustedes dijeron de mí, aquí les rompo la cabeza. No. Él vino con humildad y con sencillez y le escribió una carta para que estén preparados, que él no viene a pelear, no viene a reclamar. Él viene a arreglar las cosas que están mal y a corregir el pecado que está dentro de la iglesia, como ese hijo que está viendo con la madrastra. El papá tiene a su esposa y el hijo viene y se acomoda también, por un ladito, ¿no? Para vivir con la madrastra. ¿Qué pecado tan horrible! Santísimo Señor, conociendo la desnudez de la esposa de su padre. Hasta donde dijo Pablo, y con severidad corrigió ese pecado. Ahora dice, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con los santos. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Terminó Pablo su segunda carta a los Corintios. Y qué dolor. Habían leído ustedes todo ese párrafo, toda esa queja, todo ese dolor, todo eso que le estaba pasando a un ausente. No estaba entre ellos, pero mire cómo lo tenían, ¿no? Y mire todo lo que Pablo menciona, su sufrimiento y solo para qué, para probarles que él sigue siendo el mismo,
no tienen ningún orgullo, no tienen ninguna queja contra ellos, tampoco los culpó, no, tampoco nos le dijo para edificación de ustedes. Yo lloro y si tengo que entregarlo todo, lo entrego por ustedes, y todo lo que yo tengo lo entrego por ustedes para yo ir a hacer este trabajo. Claro, yo costeo todos mis gastos, no tengo ningún problema, no he sido cargo de ustedes, nunca lo he sido. Entonces aquí, pero qué cosa no, como están las cosas en Corinto, eso hace 2000 años, mis hermanos, y hoy todavía está ese espíritu rondando a la iglesia del Señor, la congregación, unos por un lado, otros por otro, con esas quejas y cosas y luchas y combates. Así que mis hermanitos, adelante en el amor del Señor, dándole gracias a Dios por la prueba. No miremos la prueba como un desastre, ni una fatiga, ni un acabose. No, miremosla como bendición de Dios para hacernos fuertes a los que somos débiles. Sí, considerémonos débiles y mejor, considerémonos débiles para que Él nos haga fuertes y podamos vencer las pruebas que vengan, cuales vengan y a la hora que vengan, en el nombre del Señor. Mis hermanitos, vamos a orar inmediatamente en el nombre